Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arisbeth Casquera. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario del Claustro Humanista y hoy les traemos un tema importantísimo en nuestro podcast Humanismo en Acción. Fíjense que para nosotros el día a día, el aprendizaje, el conocimiento, esta transmisión de nuevas prácticas, de todo lo que tiene que ver con la vivencia en nuestras aulas y en nuestras clases, para nosotros es bien importante y de verdad muy necesario platicar hoy de este gran tema. Hoy vamos a estar dialogando y charlando con estas dos grandes expertas sobre neuroeducación y aprendizaje activo. Vamos a estar explorando, vamos a identificar cómo se está transformando la enseñanza. Y es que sí, realmente estos son temas de mucho valor, de mucha actualidad y consideramos que es un punto muy importante y crucial en estos momentos. Así que les quiero presentar a una de nuestras grandes expertas, la maestra Cel Jimena Schmidt. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jim, gracias por estar aquí. Y fíjense que Jim es una de nuestras expertas, ella es nuestra directora académica en el Colegio Humanista Alfonso Reyes y también tenemos el gusto de tenerla dentro de nuestros equipos de docentes, de expertos en el Centro Universitario del Claustro Humanista. Y también contamos con nuestra experta Maru Eugenia Serrano, una gran experta también en todo lo que es aprendizaje activo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, querida Maru. Al contrario, gracias por la invitación. Estoy segura que esta charla, este diálogo nos va a enriquecer a muchísimos. Y pues nos encantaría comenzar con todas estas interrogantes. Ahí se habla mucho del nuevo aprendizaje, ¿no? Se habla mucho de estas generaciones diferentes y hay algo mucho en el aire que le dicen el aprendizaje activo. ¿Qué es esto, Maru? Platícanos un poquito. Bueno, pues sí, es una oportunidad para mí para platicar acerca de esto que he estado trabajando por 35 años de mi vida en la educación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el aprendizaje activo forma parte de nuestra vida. Constantemente estamos aprendiendo consciente o inconscientemente, entonces esto es importante trasladarlo a las aulas en donde los alumnos tengan una involucración activa con materiales, con experiencias, con ideas, con personas y de esta manera pues los maestros puedan planear actividades que los lleven a ellos a hacer planes, a llevarlos a cabo, a reflexionarlos, sobre todo esto para que realmente ellos se sientan involucrados en la construcción del conocimiento. Entonces esto implica que también los maestros pues se vean motivados, se vuelvan creativos y tengan mucho que dar y apoyar a los estudiantes para realmente que ellos construyan su aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta que hacer actividades, valga la redundancia, activas no es aprendizaje activo, ¿verdad? Sino que tiene que estar la parte de la reflexión necesariamente para que realmente haya un crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Hablando ahorita del cerebro y demás, de estimularlo de manera completa y lograr balance entre actividades realmente activas con materiales, con ideas y también pues la parte abstracta que también debe de estar. Entonces debe haber un balance completo entre esto. Por lo tanto, lo ideal en el aprendizaje activo es ir de lo concreto a lo abstracto. Wow, y hacerlo memorable, ¿no, Maru? También, o sea, hablabas de la parte de la reflexión, esta parte de la experiencia, el qué encontramos de memorable en esta conversación o en este encuentro. Y también para esto hay algo que estamos viviendo mucho en las aulas y es una gran posibilidad para nosotros encontrar esta innovación, esto que está transformando también en las aulas, Jim. Y me encantaría preguntarte, ¿qué es la neuroeducación? ¿Por qué consideras tú que esto es totalmente fundamental para poder transformar hoy las aulas? Ay, pues muchas gracias por la invitación. Fíjate que la neuroeducación vino a cambiar mi vida. La neuroeducación es una ciencia de las neurociencias que involucra conocimientos de neurobiología, de psicología y de pedagogía. Entonces son tres ciencias
que van adaptándose o concatenándose y dándose cuenta de cómo funciona el cerebro y cuáles son esos fenómenos cognitivos importantes para poder lograr mejores aprendizajes. Entonces, la importancia de la neuroeducación en esto es que los docentes se vuelvan expertos en conocer el cerebro y entonces así se logra personalizar el conocimiento, porque ya sabes que cada cerebro es un individuo valioso y que no puedes tú pretender estandarizar la educación sin tomar en cuenta las necesidades de cada parte del cerebro. La verdad es fascinante las neurociencias porque te da la puerta abierta a la luz a distinguir las funciones de cada hemisferio cerebral, de cada lóbulo, que tenemos varios, de la amígdala cerebral, etc. Entonces, cada una de esas zonas se va estimulando de manera distinta para lograr mejores aprendizajes. Esto créeme que es de gran valor para mí como docente también, porque el encontrar esta parte que también le conocemos como multisensorial, ¿no? Hay algo que también nos implica a nosotros a hablar de todas estas fases de las que tú mencionas, Jim. Y para esto también es una gran pregunta que nos hacía nuestra audiencia y nos dice, se habla mucho de esta palabra, ¿no? ¿Cómo encontrar nosotros esta praxis en el sentido de la parte multisensorial? ¿A qué se refiere eso? Ok, bueno, como lo decía Maru, es atinadamente cierto que el aprendizaje activo es parte de las neurociencias, en donde se estimula el cerebro adecuadamente con el uso de la concreción y luego la abstracción. El aprendizaje multisensorial es muy importante en las aulas neuroeducativas, es decir, a través de los sentidos, a través del uso de los sentidos, ingresa la realidad a nuestra mente y a nuestro cerebro. Entonces, para poder activar cada lóbulo frontal, occipital, temporal, parietal, es bien importante poner esos estímulos en la nariz para evocar recuerdos, en el tacto para evocar las emociones, también en la vista para atraer la memorización y la atención. Entonces, todos estos estímulos multisensoriales permiten conexiones y sinapsis cerebral más efectiva y lograr aprendizajes, por lo tanto, más significativos. Wow. Qué descubrimiento y también qué desafío, ¿no? O sea, el desafío de entrar a estas aulas, a co-crear, a estimular, ¿no? Y a aprender haciendo, ¿no, Maru? Esta parte que de verdad es desafiante para nosotros como docentes, catedráticos, y estamos en la búsqueda de volverlos neuroeducadores, pero a mí el aprender haciendo me da una pregunta con la que coincido con mis compañeros que también tienen la duda. ¿Cuál es el beneficio que tienen los chicos al ejercer esta práctica? Bueno, pues lo que tenemos que aprender, lo aprendimos haciendo, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Y desde entonces, pues está todo esto, no es una novedad, no es algo nuevo, sin embargo es algo que no se ha trabajado, ¿verdad? Entonces, pues un gran beneficio lo podemos ver nosotros mismos en nuestras vidas cuando cada vez que hacemos algo, esté bien o no haya estado tan bien, de todas formas nos provoca algo, ¿verdad? Nos provoca a lo mejor una satisfacción, esa satisfacción nos lleva a la emoción y pues esto es algo muy necesarísimo en lo que es el aprendizaje en general, ¿no? Entonces recordemos cualquier evento en nuestra vida y nos ha dado satisfacción. Eso mismo es lo que tenemos que crear en las aulas para que los estudiantes, bueno, se vean beneficiados de muchas maneras porque descubren sus talentos, disfrutan el aprendizaje, se dan cuenta de qué están aprendiendo y de qué están aprendiendo. Realmente saben usar, transformar materiales, saben dialogar, aprenden a trabajar cooperativamente, a resolver problemas, y todo esto pues a ellos los va haciendo desarrollar habilidades de todo tipo, ¿no? Entonces se vuelven también
creativos, saben plantearse metas, aceptan retos. Bueno, no sabes, experimentan el mundo de muchas maneras. Entonces, pues en la experiencia lo he visto, lo hemos visto, pues con nuestros estudiantes, exalumnos y demás, que realmente lo llevan, lo hacen suyo y como que hasta lo emanan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Maru, entre un estudiante que fue llevado con aprendizaje activo y uno no? Pues realmente es esto, ¿verdad? Es la cuestión de que son completamente diferentes en la parte de la creación, la parte del diálogo, la parte del darse a los demás, saben hacer proyectos, saben llevarlos a cabo, son líderes, siempre quieren estar haciendo algo, son automotivados, autogestionados. Entonces, bueno, eso los hace ser diferentes, ¿no? Y los hace disfrutar su aprendizaje donde quiera que estén y en la edad que tengan. Muy bien, y claro, de mucho valor y mucha necesidad en nuestra sociedad que nuestros estudiantes, o bueno, los estudiantes que viven este tipo de prácticas tengan esas habilidades mucho más desarrolladas que permiten este aprendizaje activo. Y pues ya se empieza a poner bueno, ¿no? Porque yo les prometí a mis compañeros que iba a obtener lo mayor que se pudiera de valor, y me encantaría preguntarte, Jim, tú como experta, ¿cuál es, regálanos una estrategia, algo que nos pueda nosotros como docentes, el poder tener esta herramienta, esta aplicación, cómo podemos hacerlo en nuestras aulas? ¿Cómo cambiarnos de maestros a neuroeducadores? Pues mira, si me regalas 20 horas te lo puedo decir. Contando. No, mira, la verdad es que tenemos una serie, una cascada de beneficios aplicables en el aula, increíble. Pero los tres principales eventos que suceden en el aula, yo diría que es la atención, la memoria y la creatividad en el aula. Entonces, ¿cómo trabajar esos tres aspectos? Mencionando la atención, les puedo decir que la atención es limitada. Es lo que yo creería lo único limitado en el cerebro, porque la mente es espectacular, y el funcionamiento del cerebro con la sinapsis y la neuroplasticidad obtienes grandes beneficios, pero la atención es limitada. Entonces aquí las estrategias que yo les daría es hacer periodos cortos de atención. O sea, en serio, se los prometo, y más con el uso de dispositivos electrónicos actuales, los docentes tenemos que hacer pequeñas pausas e ir cambiando de actividades. Es decir, primero abrir con una motivación, una sorpresa, una novedad, después involucrarlos en una pregunta polémica, después un poquito de teoría, después irnos a una práctica de aprendizaje activo usando inteligencias múltiples en el aula o alguna otra metodología de aprendizaje activo, después regresar a la reflexión, bien lo decía Maru, después regresar a cerrar la herida, yo les digo, con teorizar nuevamente, y al final una pregunta de metacognición que les ayude a darse cuenta de cómo lograron su aprendizaje, es decir, que ellos mismos vayan identificando qué se les facilitó más, si la escucha, el hacer, qué elementos sensoriales usaron para poder aprender mejor. Y así entonces se va generando una motivación, que es la segunda parte. En esta motivación yo diría que hay dos partes, que igual y lo podemos adentrar en las siguientes preguntas, pero sí es necesario que los espacios educativos sean iluminados, limpios, que huelan bien, hablando de un aula multisensorial, que haya mucho orden y sentido de pertenencia, que tú sientas que es tu salón y te sientas ahí seguro de ti, porque si no la amígdala se enciende y entonces quiere huir o luchar, ¿no? Y la motivación intrínseca, bueno, se maneja con el manejo de emociones, con un profesor cálido, con un profesor que demuestre seguridad en el aula y sobre todo aprendizaje social, es decir, altruismo, empatía y trabajar en equipo.
Y la creatividad en el aula se puede generar usando las artes, usando el deporte, usando yoga, usando meditación, y todas estas técnicas hace que la creatividad se viva en el presente y sigan usando su cuerpo y sigan escuchando todo lo que tienen adentro de ellos. Wow, qué interesante. Y acabas de tocar algo bien importante, Jim, que yo lo he vivido dentro del aula, y es fomentar esa creatividad, ¿no? El cómo lograr que nuestros alumnos sigan creando, co-creando entre ellos y facilitando este proceso de la experiencia. Y hablando de materiales, Maru, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué nos sugieres? ¿Cómo podemos incrementar este uso de la creatividad en nuestro salón? ¿Con qué materiales o con qué elementos? Sí, bien lo dice Jimena. Un ambiente especial es muy necesario para que realmente podamos trabajar con aprendizaje activo, ¿no? Entonces, ese ambiente debe de estar lleno de materiales pues de todo tipo, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos y puedan sacar de ellos todo lo que se necesita, utilizando ellos su creatividad, su imaginación, su curiosidad, y también aplicando sus propios conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos variedad de materiales, los estructurados, los no estructurados. Los estructurados, pues ya sabemos, todos los materiales, como los rompecabezas, los tangramas, los juegos de mesa, lo que el mismo maestro hace para que sus estudiantes puedan trabajar, todos esos que podemos ir a comprar en la tienda y ya lo tenemos ahí en el salón, y que van a ser muy útiles para desarrollar muchísimas habilidades, sobre todo matemáticas en los estudiantes. Pero también están los materiales no estructurados. Esos materiales son todo lo que utilizamos y desechamos, ¿verdad? Pues ya no se desecha. Se puede utilizar las botellas, los cartones, los tubos de papel, las tapas, todo puede ser utilizado para hacer proyectos, para hacer creaciones, para transformarlos y crear algo nuevo, y eso los mantiene en total actividad, en total atención, en total motivación, porque están aprendiendo a base de la práctica, a base de estarlos utilizando. Entonces, un salón lleno de este tipo de materiales. Aparte, evidentemente y actualmente, pues ya no podemos dejar afuera la tecnología, ¿verdad? Entonces, pues también hacer uso de la tecnología como una herramienta más, pues, de trabajo, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué, Maru? Acabas de darle también a otro elemento muy importante dentro del aula, ¿no? Porque también para nosotros es necesario tomar en cuenta qué otras herramientas existen a partir de estos grandes materiales para generar creatividad o tener la atención. Y me gustaría preguntarte, Jim, ¿qué herramientas adicionales a esto tú nos puedes sugerir a nosotros para fomentar la neuroeducación a la hora de impartir nuestra clase? Sí, el cerebro es eminentemente social. Entonces el trabajo en equipo es súper importante, y si tú a través de retos les puedes fomentar el aprendizaje a través de la neuroeducación, es uno de los elementos inmateriales. Hablamos también, por ejemplo, de el Lego, el uso del Lego, que ahí tú nos puedes explicar un poquito más. Esto fomenta muchísimo la creatividad en el aula, porque si tú les planteas un reto y les dices, tienes que generar un producto que solucione la escasez del agua, por ejemplo, ellos se emocionan un montón porque también estás trabajando el juego en el aula. Ese sería otro de material didáctico que yo pudiera utilizar. La gamificación a través de la tecnología, el uso de retos a través de plataformas educativas o apps o programas educativos sería otro. Y uno de los elementos que más deja aprendizaje es el ayudar. O sea, el que ellos tengan proyectos de desempeño social, les deja insertado en su memoria el aprendizaje. Claro. Y aparte se vuelve colaborativo, ¿no? El que podamos nosotros trabajar donde todos seamos partícipes y colaboremos con un fin común, ¿no? De desarrollo de
de solución también para ellos es desafiante también, como dices, Jim, lo hemos estado practicando y buscando enriquecer también esta praxis a la hora de estar en la aula o frente a grupo. A mí me gustaría saber cómo lo miden ustedes, o sea, cómo miden la innovación, o sea, cómo podemos saber si ya estamos buscando experiencias memorables, ya ocupamos materiales, ya cuidamos esta parte multisensorial. ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar a saber ahora cómo podemos evaluar desde las neurociencias? Fíjate que es bien importante que ya sea para generar memorias a largo plazo, no se abandonen tampoco la parte formal de los exámenes. Okay. Porque mucho se había dicho de no, exámenes, no, casi cruz, ¿no? Y la verdad es que la memoria se ejercita a través de estarlo usando de diferentes formas. Entonces pones un examen y luego estos conocimientos los pones en un proyecto y luego en cada retroalimentación vas generando la evocación de la memoria y al final en sus conclusiones vuelves a evocar el conocimiento. ¿Cómo trabajar la evaluación o cómo medir que los estudiantes están aprendiendo? Lo importante es que haya 3 tipos de evaluaciones. Okay. No una evaluación estandarizada, sino una evaluación que sea autoevaluación, que ellos mismos a través de la metacognición se vayan dando cuenta cómo aprenden, qué se les dificultó, qué aprendieron mejor, qué conocimientos les provocaron dudas y qué conocimientos les provocan ganas de aprender más. ¿Cómo saben que no saben y cómo saben que sí saben? Esto del inconsciente incapacitado y del consciente capacitado, todo esto. La heteroevaluación, es decir, la evaluación entre pares, es bien importante porque ellos mismos se van midiendo y nuestros chamacos, la verdad, son unas joyas. Ahora ya son muy sinceros y se dan zapes y se dicen, eso no, sé sincero contigo, y etcétera, ¿no? Entonces, esa evaluación entre pares es bien importante. Y finalmente, esto, es la coevaluación y al final nuestra evaluación como expertos, con instrumentos de evaluación. O sea, sí debemos aprender a usar listas de cotejo, bitácoras diarias de observación, rúbricas para evaluar proyectos, todos estos elementos que ayudan a hacer pausas en este aprendizaje y que van ayudando a ser consciente al estudiante de qué formación van teniendo y cómo deben ir despertando habilidades que ellos no se habían dado cuenta que no han alcanzado. Y dentro de esta colaboración y de estas pausas que tú mencionas, Jim, hay algo que también a nosotros nos da un poco de pregunta, de duda, y es que, Maru, ¿cómo puedo lograr que después de la evaluación, de identificar lo que Jim nos platica, ¿cómo puedo hacer que dentro de estos espacios se mantenga ya sabes, se esté manteniendo esta misma colaboración, este aprendizaje, este respeto, la escucha? O sea, ¿cómo podemos mantener ya como neuroeducadores o como docentes en el aula este ambiente adecuado para que esto pueda ir fomentándose en el día a día en nuestras aulas? Sí. Es una pregunta muy buena porque pues normalmente en la experiencia pues llegaban las familias y decían, bueno, es que aquí nada más hay ruido, nada más hay plática, nada más hay juego. Y los estudiantes, sobre todo los más pequeños, salen, ¿y qué hiciste? Pues jugué. Diciendo, pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, bueno, sí es importante tener estructura. Uh-huh. Se vive mejor la vida, inclusive teniendo una estructura, porque todo se hace más manejable, sabe organizar el tiempo, hacer que las cosas realmente se hagan. Entonces, sabiendo estructura, pues todo va así fluido de la mano. Entonces tienes que crear límites, unos límites claros, no impositivos, no arbitrarios, sino consensuados entre estudiantes y docentes, para que de esta manera pues no se vuelva precisamente
arbitrariedad y rechazo de parte de ellos, sino al contrario, como los apoyan en crearlos, pues entonces los límites se vuelven necesarios para ellos, porque aparte dan seguridad. Las normas, las reglas, pues todas pueden estar variando según las necesidades, pero siempre debe haber una estructura que permita que dentro de ella pues pueda haber todo este tipo de aprendizajes significativos, cooperativos, activos, reflexivos y demás. O sea, que si alguien nos está escuchando y de momento ve o escucha nada más el grito, ¿no? Y además que eso nos pasa mucho aquí en nuestras aulas. Todo tiene una estructura y estamos viviendo el proceso de nuestro aprendizaje y de la enseñanza. Y hay algo aquí también que ya platicamos de los elementos, de las herramientas en nuestra aula, pero hay algo también que se vuelve una preocupación, y hablamos de esta innovación educativa con esta pedagogía diferente, con necesidades de educación especial, le han llamado diversidad funcional y demás. Y a mí me encantaría también aprender de dos expertas como ustedes. ¿Cómo ocupamos, qué elemento o qué herramienta ustedes nos pueden sugerir a la hora de enfrentarnos a este tipo de necesidades del día a día en nuestras aulas? Lo primero que yo diría es quitarse paradigmas y estereotipos, y verlos con todo el amor que ves a todos los demás. Conocerlos, crear un vínculo, ando muy ronquita, perdónenme, crear un vínculo con ellos. ¿Y cómo vas a crear vínculo? Conociendo su vida, conociendo qué les gusta, qué les motiva, qué les interesa, y con base en eso, toda esta actividad de multisensorial y de inteligencias múltiples, ir jalando el hilito, ¿no? Okay. E ir personalizando la educación a través de este vínculo. Entonces, las adecuaciones curriculares, más allá de decir, hazme 3 actividades en lugar de hacerme 5 actividades, generar vínculo, generar diálogo, generar ese empatía con tu alumno, te va a permitir conocerlo mejor y empezar a valorarlo y a evaluarlo personalmente, con crecimiento personal y no estandarizadamente. Padrísimo, porque sí, el generar vínculo con nuestros estudiantes que es importante, ¿no? Es esta apertura, es el platicar desde su necesidad, desde su vivencia. Y algo que también nos comentaron mucho los compañeros es cómo logramos que, ya que tenemos esto en materiales, en creatividad, en toda esta riqueza que se puede convertir en un aula, ¿cómo logramos no caer en la monotonía? O sea, ya saben que vamos a aprender a partir de todas estas actividades, ¿no? Que ya te contamos con un salón con todos los elementos, pero ¿qué nos pueden sugerir para que ya no se vuelva a la clase donde hay actividades y hay mucho ruido? ¿Qué nos pueden sugerir para no caer en la monotonía de estas prácticas? Lo ideal y lo más difícil, por lo que he estado viendo y percatándome, pues es dejar de enseñar, de ser un docente enseñante y volverse un docente facilitador. El facilitar el aprendizaje, bueno, no es algo que se dice tal vez fácil, pero realmente no lo es, ¿verdad? Es dejar de ser el protagonista, porque siempre hemos sido los docentes, los protagonistas en este proceso educativo, y pasar ese protagonismo al estudiante, o sea, que el estudiante es el centro del aprendizaje. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo lograrlo? Bueno, pues sí, es un tanto difícil, y lo ideal pues es recurrir a Lev Vygotsky, ¿verdad? Con esto del andamiaje, de la mediación, lograr una adecuada mediación, saber en qué momento intervenir, en qué momento no intervenir, en qué momento apoyar, conocer también a los estudiantes, que sepas en qué momento uno de ellos está necesitando tu apoyo cercano, ¿verdad? O cuando a lo mejor el compañero lo puede apoyar
también, ¿no? Entonces ese aprendizaje entre pares pues también es una estrategia muy buena para dejar de estar enseñando continuamente. Y bueno, pues actualmente lo ideal sería ya llamarlos neuroeducadores, ¿verdad? No nada más los facilitadores, sino neuroeducadores, porque se hace indispensable en esta época en que se conoce tanto el cerebro, no saber utilizar las implicaciones que hay en la educación, ¿no? Entonces, prepararse, aprender, venir a una maestría que nos enseñe para llegar a realmente facilitar ese aprendizaje, para lograr que los estudiantes se autorregulen, se autogestionen y realmente, valga la redundancia, todo lo que hemos estado diciendo, pues disfruten su aprendizaje. Claro, hablar de disfrutarlo, ¿no? También el cómo encontrar toda esta integración y llegar al gozo en estas prácticas. Y hablando del tema del futuro del aprendizaje, ¿cómo lo ves, Jim? Bueno, agregando a la respuesta de Maru, yo quisiera comentarte que no se cae en monotonía. Si tú creas el vínculo con tus estudiantes y ves qué temas les interesan, sobre qué temas están preocupados. Es una generación sumamente preocupada por el medio ambiente, por sus entornos, por lo que está sucediendo socialmente, por la discriminación, por el mal uso del feminismo o buen uso del feminismo. Son niños muy interesados en eso. Entonces, si tú haces que todos estos proyectos se encaminen a sus intereses, jamás va a ser monótono. Aunado a lo que dice Maru de generar que el estudiante esté en el centro. Claro. Eso significa mucho, ¿no? El ver qué les interesa y explorarlo y explotarlo. El futuro de la educación es todo un reto. Claro. Yo creo que es importante estarse capacitando y que uno de los principios de un neuroeducador actual es no dejar la capacitación nunca. Claro. Se debe volver parte de tu vida, porque así vas con la tendencia del mundo. Yo les recomendaría, sí, la maestría, pero también diplomados, pero también certificaciones, pero también seminarios y siempre estar en boga en actualizaciones, sobre todo de otros países. No digo que México no tenga sus innovaciones, pero sí creo que tenemos que estar viendo al mundo. El otro futuro de la educación yo creo que es centrarnos mucho en la agenda del 2030 de la UNICEF y de la UNESCO, que habla del cumplimiento de las ODS, ¿no? Tenemos que hacer alianzas, tenemos que cuidar el entorno natural, tenemos que generar estos vínculos educativos a través del cuidado del medio ambiente. Tenemos que generar estas alianzas de protección también de la desigualdad, de la pobreza, de los niños marginados. Entonces creo que la educación, yo me declaro una optimista y una soñadora. Creo que vamos a tener mucho más material para generar habilidades en nuestros estudiantes y lograr que esos cerebritos se enciendan a través de estos retos que hay que cumplir. Y qué asertivo, Jim, que puedas incluir toda esta parte sostenible, ¿no? El poderles dejar algo a las generaciones que vienen detrás, estos pequeñitos que aquí lo vemos, ¿no? Cada vez son más naturalistas, que les importa mucho cuál es el ecosistema, cuál es el contexto que nosotros les estamos dejando en nuestras prácticas. Y Maru, me encantaría hacerte la misma pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la educación hoy en día ocupando este tipo de aplicaciones, este tipo de herramientas? Pues sí, coincido mucho con Jimena, ¿verdad? Hay que ser verdaderamente optimistas y también pues hacer algo, ¿no? Entonces, hacer algo más por que los docentes efectivamente lleguen a prepararse, pues acercarse más a las escuelas, en mi caso ofrecer
todo lo que se tiene de experiencia y de conocimiento y motivarlos, ¿verdad? Porque necesitan esa motivación, llevarlos a mejorar, llevarles a querer superarse y sobre todo si realmente se apasionan por la educación, pues qué mejor que pues seguir aprendiendo, sobre todo pues seguir empapándose de todas estas novedades científicas que van a ayudar a vivir mejor a nuestros estudiantes, ¿no? Que es por quienes hacemos todo. Pues la verdad es que nosotros necesitamos hacer este llamado a la acción, a tomarnos de la mano unos a los otros para ir comprendiendo e ir tomando en cuenta que estas prácticas ya son más que inminentes, ya necesitamos cada vez ser más conscientes de que esta es una necesidad real y que como educadores necesitamos tomar toda esta información, capacitación, pero también esta conciencia de que el aprendizaje activo, de que las neurociencias son una gran fortaleza para que nosotros podamos transmitir, para que podamos crear este crecimiento constante en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes. Y a mí me da mucho gusto, de verdad, que ustedes nos compartan estas herramientas, estos tips para poder ir generando vínculos, experiencias memorables, elementos, las aulas, que todo esto forma de un principio, el vínculo, ¿no?, tan necesario que se ha perdido tanto entre el alumno y demás. Entonces, para nosotros, para toda nuestra audiencia, es bien importante que ustedes, como expertas, les respondan. ¿Dónde podemos encontrar esta información? ¿Dónde hay más de aquí? ¿En qué podcast me incluyo? Aparte de este, claro está. ¿Dónde hay más? ¿Dónde las localizamos? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de ustedes? Gracias. Bueno, pues tengo con algunas personas, además de mí, trabajando en CREA. Es un centro de formación y asesoría educativa. CREA, sí, que con H al final. Entonces, bueno, escribimos blogs que están a disposición en las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, ofrecemos talleres vivenciales, presenciales, a las escuelas, a docentes, en diferentes lugares, porque como se necesita el espacio, pues vamos a la escuela o tenemos algún otro lugar, otro coworking, ¿verdad? Para que ahí podamos hacer los talleres. Tenemos una larga lista, módulos de estos para que puedan elegir qué es lo que se necesita, se crean para las necesidades específicas de cada escuela, de cada grupo de docentes. Entonces, pues ahí estamos en redes sociales. Muchas gracias, Maru. Dejaremos claro que todo lo que son las redes sociales aquí en el podcast para que puedan conocerte un poquito más. Y también, Jim, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde nos puedes seguir dotando de toda esta información? Bueno, primero yo les recomiendo leer mucho a Francisco Mora, padre de las neurociencias actuales. Hubo algunos atrás, pero Francisco Mora es uno de ellos. Mario Puig, que es igual doctor, claro. Se va por ahí. Marian Rojas Estapé, también, son 3 autores que yo les recomiendo seguir. Ellos tienen todo, ahí TikTok, tienen YouTube, tienen muchos cursos en línea. Para inteligencia emocional, Daniel Goleman. Entonces, por ahí, eso sería como una buena bibliografía para empezar. Pero a mí me gustaría mucho invitarlos a la maestría en innovación educativa ofrecida por el Centro Universitario del Claustro Humanista. Es una maestría muy nutrida, muy integral, que está tomando en cuenta no solo las neurociencias, sino también tu formación como líder educativo a través del coaching. También tenemos herramientas para barreras de aprendizaje, necesidades educativas especiales.
tenemos un área de innovación y tecnología, y todas estas materias de escuelas del futuro, de educación sostenible, de liderazgo sostenible, y está muy aterrizada. También tenemos inteligencia artificial en el uso de la educación. Entonces es una maestría muy actualizada, muy en tendencia, muy para el futuro de la educación, y estamos por empezar en enero. Estamos aquí recibiéndolos con muchas oportunidades y prestaciones de becas. Entonces, por aquí nos podemos estar viendo. Por ahí tengo mi canal de YouTube, he subido algunos videos educativos, Celic Schmidt, ahí está mi canal. Gracias, Jim. También vamos a estar colocando aquí en nuestras redes donde encontrar el material que está en el espacio de Jim. Muy, muy buenos contenidos, también de la maestra Maru. Y de verdad es bien interesante y bien importante el que nosotros tomemos acción con estas prácticas. Ya existen las herramientas, ya están las expertas listas para poder dotarles de todo este conocimiento. ¿Y por qué no transformarnos de profesores a neuroeducadores? Así que les hago la más cordial invitación al Centro Universitario del Claustro Humanista para que vengan con nosotros a estar aprendiendo el día a día de mano de las expertas todo lo que es la parte vivencial, la parte de la neuroeducación, y sigamos creando las escuelas del futuro y creamos todos de verdad que la transformación educativa es crucial y es eminente para nuestra sociedad. Les agradecemos mucho el espacio, el tiempo. Gracias, Jim. Gracias por la invitación, gracias por compartir. Enriquecedor, maestra Maru. Muchas gracias también por su presencia, y pues nos estamos viendo. Pues yo me llevo muchos tips. Ahí está a nuestra audiencia que nos hizo favor de hacernos llegar sus preguntas. Y pues los esperamos aquí, listos para poder seguir co-creando y seguir generando innovación educativa. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias.